transmitiendo por la red a todo el mundo. Está iniciando tu programa Mi Mascota y Yo, con la médica veterinaria Lorena González. Acompáñanos. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Mi Mascota y Yo. Les recuerdo, nuestro correo es gbradio@outlook.com, nuestra página www.gbradio.com.mx, nuestro Facebook GB Radio y nuestro teléfono en cabina es 5896-1230. Y bueno, hoy, 31 de octubre del 2020, en este hermoso pueblo de Tepozotlán, siendo las 10 de la mañana en punto a una temperatura de 16 grados, damos inicio a nuestro programa. Y hoy les quiero presentar, tengo el orgullo que viene a visitarnos la doctora Diana Merino. La doctora Diana Merino es especialista en etología. Ella estudia todos los comportamientos de los animales. Es un excelente tenerla aquí, es un orgullo. Doctora, muchas gracias por haber aceptado. Muchas gracias, doctora, es un placer para mí estar aquí. Gracias. Y bueno, el tema del día de hoy es cómo afrontar la pérdida de nuestra mascota. Les voy a comentar una historia muy personal. Bueno, yo hace unos años, mis papás me regalaron un perrito. El perrito se llamaba Bombón y este perro vivió conmigo todo lo que fue mi infancia, lo que fue mi adolescencia y parte de la madurez adulta. Cuando yo entro a la carrera de medicina veterinaria en tercer semestre, un día despierto y el perro ya había fallecido. Tenía 15 años de edad. Y bueno, fue un golpe muy fuerte para mí, fue muy difícil, el cual yo tardé mucho tiempo en volver a tener otro perrito conmigo. Pasaron muchos años, hasta ahora en el temblor del 2017 fue donde yo adquirí una nueva mascota, la adoptamos. Todo esto, bueno, me llevó a un proceso donde yo pensaba, pero pues ¿por qué le pasó? Lo tratábamos bien, lo cuidábamos bien, estaba al corriente en su medicina preventiva. Entonces, de ahí, bueno, esta historia la comparto porque sé que a muchos de ustedes les ha pasado lo mismo. Entonces, quisiera darle la palabra a la doctora Diana. Doctora Diana Merino, ¿podría por favor platicarnos cómo afrontar este tipo de situaciones? Bien, bueno, antes que nada, muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, aquí tenemos que hablar algo que se llama proceso de duelo. El proceso de duelo es diferente para cada persona, inclusive para cada animal, porque los animales también sufren sus procesos de duelo. El dar una receta o una fórmula de cómo trabajar nosotros el duelo no es algo real. Sin embargo, lo primero que tenemos que hacer es entender y aceptar que la muerte es un proceso natural, es un proceso que se va, un evento que se va a dar, es el final de la vida. Cuando nosotros tenemos pacientes geriátricos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos pacientes que tienen 15, 16, 17 años, hablando de perros, hablando de gatos, sabemos que pues ya están en su última etapa de vida. Aquí a veces tenemos que aceptar que esto va a venir irremediablemente. Entonces la parte de la aceptación es el primer paso, ¿sí? El siguiente paso es cuando nosotros perdemos realmente ya a nuestros compañeros de vida, llámese gato, llámese perro, llámese cualquier animalito que nos acompañe. Por ejemplo, las aves son muy longevas, entonces suelen ser compañeros muy cotidianos también. Debemos de permitirnos expresar nuestras emociones, ¿sí? Decir, me siento triste porque murió. Esto es algo muy importante. O me siento enojado porque murió. O me siento decepcionado porque murió. ¿Por qué es importante reconocer nuestras emociones? Porque a veces nos limitamos ante la creencia de que es que ¿qué van a decir los demás? Porque yo le estoy llorando a mi perro, porque yo le estoy llorando a mi gato. Y la realidad es que es tu compañero. Perdón lo que voy a decir, pero
a nadie le importa lo que tú estás sintiendo más que tú, ¿sí? Y si tú te sientes triste, date el derecho de llorar o de estar triste, ¿sí? Permítete esa oportunidad. Si es una muerte programada, como es una eutanasia, es también importante que que le preguntes a tu médico veterinario todo lo que consiste en una eutanasia para que tú puedas tomar una decisión sin culpa, ¿sí? También esto es importante porque hay gente que me dice, yo no quiero tomar una decisión difícil porque me voy a sentir culpable de no haber podido hacer algo más. Entonces, la aceptación del hecho y la aceptación de nuestras emociones son los primeros pasos. Claro. ¿Sí? Muchas veces sí nos tenemos que enfrentar a esa parte en la que los demás tienen una opinión diferente a la de nosotros. Eso no significa que, bueno, hay gente que no le gustan las mascotas, no le gustan los perros, pero eso no significa que a nosotros no. Por ejemplo, yo lo que les comentaba de mi perro que había tenido, ese perro tuvo un objetivo realmente en mi vida, y yo creo que también tenemos que tomar en cuenta esta parte, de darnos un tiempo de pensar cuál fue el objetivo y qué fue lo que nos enseñó nuestra mascota en el periodo en el que estuvo con nosotros. Yo, por ejemplo, con este perrito conocí, el tener un cachorro, lo disfruté desde cachorro, pero posteriormente, cuando fue pasando el tiempo, fuimos viviendo varias experiencias muy emotivas, cosas de risa, cosas donde nos lloramos, donde nos preocupamos. Una vez se salió de la casa, no lo encontrábamos y estaba escondido. También es una angustia, es como si perdieras también a un humano, porque también esa incertidumbre de saber dónde está, qué le pasó, si está bien. Pero bueno, les platico que él se quedó ahí escondidito abajo de la cama, no sabemos, a lo mejor hubo un evento que lo asustara exactamente, y se fue a esconder y afortunadamente lo encontramos. Pero gracias a ese perrito, bueno, yo tuve la experiencia, gracias al perro, a mis papás, el apoyo, de que decidí estudiar veterinaria. Si es que te gusten las mascotas, pero también tienes que tener amor por la medicina. Eso es fundamental. Es fundamental, exactamente. Y yo con ese perrito, en ese entonces lo atendía una doctora, la doctora Marcela Flores, que ojalá nos esté viendo y le mandamos un saludo. Y con ella, de los sustos de que se comió algo, que ya tenía tal cosa y todo, observé el manejo que ella tuvo médico con este perrito, y de ahí nació el amor por la medicina, en particular veterinaria. Uh-huh. Entonces, esa fue, mi experiencia en cuanto con él, ¿no? Yo aquí, me gustaría que ustedes compartieran con nosotros su experiencia con sus perritos. Y, doctora, ¿cómo podemos manejar esa parte de que tú tienes tu duelo, tu dolor, y que la gente no lo acepte? Nos había comentado que no nos importe, más sin embargo, a veces la gente, lo clásico, ¿no? Que te dice, es que era un perro, o sea, pues, era un gato, no pasa nada, te compramos uno, te regalamos otro. ¿Aquí usted consideraría tener inmediatamente otra mascota, y por qué? Bueno, yo les recomiendo que antes de adquirir otra mascota después de una pérdida, se permitan esta pausa. El nombre apropiado no es sufrir el duelo, es vivir el duelo, ¿sí? El duelo tiene diferentes etapas. La primera es la crisis, ¿no? Cuando te da esta angustia, o este dolor tan grande, ¿no? De perder a tu compañero de vida. Toda esta tristeza y todas estas emociones de desamparo en muchas ocasiones, son las que nos van a permitir entender que ya no está, ¿sí? Posterior podremos tener etapas como son enojo, podemos estar enojados con nosotros por no haber hecho algo más,
podemos estar enojados con el veterinario. Claro, que es muy común. Sí, que es muy común, y a esto yo les hago mención a mis colegas que nos escuchan. No lo tomen personal, es una parte del proceso de duelo. Muchas personas pasan por este enojo, hay que entender que es una fase, no se tomen las cosas personales. A veces estamos enojados con la vida porque nos quitó a nuestro compañero, ¿sí? Pero es un proceso, estamos enojados con todos, estamos muy irritables, después podemos pasar también por una etapa de negación, ¿sí? Claro. Es que esto no puede estar pasando, es que estoy soñando, ¿sí? Y esto va evolucionando. ¿Hasta dónde evoluciona? Evoluciona hasta una parte en donde nosotros entendemos que ya no está, que nos acompañó, que estuvo toda una vida con nosotros, que hicimos lo mejor posible, y que agradecemos el hecho de que este pequeñito haya compartido la vida con nosotros, ¿no? Entonces, este es un momento en donde se considera que el duelo ha terminado, ¿sí me explico? Pero cuando nosotros adquirimos un animalito por sustitución, ¿no? Esta parte de es que era mi compañero y ahora me siento sola o solo y no sé qué hacer y esto, y lo adopto, desafortunadamente solemos adoptar con la creencia de que va a ser la continuación de nuestro compañero, ¿sí? Que va a ser exactamente igual. Inclusive he tenido gente que me dice, es que mira, falleció mi compañerito y quiero uno de la misma raza, del mismo sexo, es más, hasta lo voy a conseguir con el mismo criador. Y eso me dice a mí que están buscando el reemplazo, ¿sí? Pero el buscar el reemplazo no solamente no es justo para el nuevo, claro, ¿sí? Sino para nosotros mismos, porque no nos estamos permitiendo vivir nuestro duelo y aceptar nuestra pérdida. Muchas veces estas sustituciones generan decepciones, claro, ¿sí? Porque es que este es así, pero mi otro perrito era tranquilo, era así, era así. Y tú misma lo dijiste, ¿no? Al principio era la novedad del cachorro, claro, pero cuando nosotros tenemos una falsa necesidad de reemplazar a nuestro compañero, vemos que, pero es que este es muy dinámico y el otro era más tranquilo, sí, pero porque el otro era ya grande, claro, entonces por supuesto que era más tranquilo y este va a ser una pilita. Entonces yo siempre les recomiendo que cuando hayan perdido a un compañero, esperen un momento, e inclusive si llega alguien y les obsequia a un cachorro, dile en este momento no, gracias, porque cuando nosotros ya sanamos y estamos listos, entonces ahora sí podemos aceptar un nuevo compañero y le vamos a dar el respeto de la vida que le corresponde a ese compañerito. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces... Perfecto, doctora. Doctora, una pregunta. En el duelo va a ser diferente dependiendo la forma en la que falleció nuestra mascota. Por ejemplo, no es lo mismo que haya fallecido, no sé, por ejemplo en mi caso, ¿no? Que yo me levanté y ya no estaba con nosotros. A una diferencia a lo mejor que ya tenga una enfermedad crónica degenerativa, a un accidente, a un traumatismo. Así es, sí es totalmente diferente porque, por ejemplo, cuando hay un accidente o un traumatismo, muchas veces se da esta parte de negación. O sea, no puede ser posible que esté muerto si yo lo vi bien en la mañana, ¿no? Entonces, aquí se puede dar algo que se llama estado de shock por parte de la persona, ¿no? O sea, no puede creerlo el suceso. Entonces, es muy importante tomarnos tiempo, respirar, preguntarle al clínico todas las dudas que tengamos. Sin embargo, también es muy, independientemente de que la muerte sea programada, como es una eutanasia, o sea un problema crónico, una muerte natural o una muerte por trauma, tenemos que aceptar que somos seres vivos y los perros también. ¿Sí? Claro, al igual que nosotros que estamos corriendo siempre un riesgo, ¿no? Sí. Como lo mencionábamos fuera de la cabina, ¿no? O sea, tratas de comer bien, tratas de llevar una vida saludable, pero eso no nos garantiza que no nos vaya a pasar mañana. Nada. Exactamente. ¿Sí? Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, el entender que nosotros desde el punto de vista médicos veterinarios, pues vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos,
pero la biología es muy inexacta. ¿Qué significa? Nosotros podemos tener protocolos para tratar un problema, pero puede ser que ese paciente no responda. Claro, ¿sí? Entonces, también entender esta parte de que no todos los pacientes aceptan todos los tratamientos. Y también hay otra cosa muy importante. Nosotros hemos extendido con los cuidados, con la alimentación, con lo que mencionabas tú anteriormente, la medicina preventiva. Hemos aumentado increíblemente el tiempo de vida de nuestros animales. Claro. Pero eso significa que dependen en muchas ocasiones lo largo de su vida, o sea, el tiempo que se extiende de vida de nosotros. Y muchos pacientes ya están muy cansados y ya no tienen calidad de vida. Claro. Y también aquí es importante que nosotros estemos conscientes de eso. Sí, yo lo quiero conmigo, pero lo quiero conmigo porque yo no me quiero sentir mal, porque no quiero que se vaya, o porque todavía tiene oportunidad de disfrutar su vida, ¿no? Cuando yo veo que el paciente, que mi perro ya no tiene calidad de vida, también es momento de que yo como tutor acepte que es momento de despedirlo, Claro. porque ya no está en esta vida disfrutándola y viviéndola en plenitud, ¿no? O sea, ya es una extensión de vida que yo como persona de cierta forma estoy obligando. Claro. Uh-huh. Claro. Ok, muy bien, vamos a ver a quién tenemos por aquí. Mónica LS nos dice, buenos días, doctora Lore, saludos de Natalia y Molly, muchos abrazos, muchos saludos para ustedes. Y nos escribe Mónica también, Nina estuvo con nosotros casi 14 años, ha sido muy doloroso y todavía no superamos su pérdida. Yo creo que nunca terminas de superarlo, ¿no? Yo creo que, bueno, sufres tu etapa de duelo, de dolor, pero posteriormente es bueno recordarlos con mucho cariño, con mucho amor, ¿no? Este programa, bueno, como va a ser Día de Muertos, bueno, decidimos hacerlo enfocados también en nuestras mascotas. Y bueno, también es parte disfrutar de a lo mejor poner la ofrenda y hacerle un espacio a nuestras mascotas, que ellos sepan que los recordamos, que los queremos, ¿no? Que van a estar con nosotros por la infinidad de la eternidad, ¿no? Aquí en este caso me gustaría comentarle a Mónica, esta parte de aceptar que nuestra pequeñita ya se fue, también una estrategia que nos puede ayudar mucho y que les ayuda mucho a las personas con las que trabajo es, hazle una carta a tu pequeña y dile todo lo que le agradeces, ¿sí? Todos los momentos bonitos que viviste con ella, todo lo que no vas a olvidar y que se quedó en tu mente grabado, ¿sí? Agradécele el haber compartido 14 años de su vida contigo. Agradécele todo lo aprendido, haz una lista de todo lo que aprendiste. Al final del día esa carta puedes leerla en familia si es que alguien comparte contigo este sentimiento. Va a haber muchas lágrimas, agárrate tu Kleenex, pero es parte del aprendizaje, es parte de cerrar este proceso de duelo y de que quede claro que tuvo 14 años maravillosos contigo, ¿sí? Yo siempre les digo, un perrito que vive más de 9 años con una familia es porque tuvo una vida extraordinaria, ¿sí? Tú no fuiste simplemente su dueña o su propietaria, ella fue parte de su familia y la trataron como tal y le dieron lo mejor que pudieron y lo mejor que estaba a su alcance. Y eso hizo que ella viviera tantos años con ustedes. Entonces, no se sientan mal ni se sientan tristes en relación a que hubiéramos querido que estuviera más. Es un ciclo de vida, pero agradécenle todo eso. Si tú me dices, ¿sabes qué? Es un sentimiento muy mío, no estoy muy segura de quererlo compartir con alguien, puedes guardar esa carta o puedes quemar esa carta. ¿Sí? Es una técnica que se usa mucho en tanatología humana, pero que sirve mucho también cuando tenemos ese sentimiento todavía de dolor vívido por la pérdida de nuestros animales de compañía y satisface mucho, deja un sentido de gratitud, le da un sentido muy importante a la vida de tu pequeño. Bueno. Vamos a continuar. Anaí Moreno nos comenta, yo no quiero ni pensar cuando llegue ese momento. Rodrigo Flores Monroy nos dice, ¿es más fácil superar el duelo si tengo un perro viejito y llevo un cachorro? Es una pregunta. ¿Es más fácil superar el duelo si tengo un perro viejito y llevo un cachorro?
Aquí te voy a abordar la pregunta en 2 puntos. Es el duelo de quién, ¿sí? Porque si tú llevas un perro pequeño, ese perro pequeño va a adquirir como figura de seguridad al perro mayor, y cuando lo pierda va a ser una pérdida también para él. Esa es una. Si tú me dices, es que si tengo el perro pequeño, entonces ya no voy a sufrir tanto con la pérdida del perro grande, yo te diría que cuando nosotros tenemos perros de diferentes edades, los duelos se dan exactamente igual, tengas más perros o no. ¿Sí? Entonces, ahora bien, también tienes que ver por la calidad de vida de tu perro geriatra, porque a veces tener un cachorro con un perro geriatra, o sea, el perro geriatra es así de quítate, o sea, yo estoy con mi vida súper feliz, súper tranquila, aquí todo relax, y ya llegó el torbellino. Entonces, muchas veces esos pequeños torbellinos pueden llegar a generar más estrés al finalizar en el último periodo de vida de nuestros perros que beneficio. Sí, entonces yo diría, no, simplemente disfruta a tu perro geriatra, haz todas las actividades que él pueda y le gusten, y mantente muy en comunicación con tu médico veterinario, porque los perros geriatras generalmente tienden a tener problemas de dolor. Claro. Uh-huh. Y bueno, vamos a mandarle un saludo a Ricardo Ibarra, nos dice muy buenos días, que tengan un excelente día. Claudia Araceli nos dice saludos, bonito día, y bueno, ella nos pregunta, en la práctica profesional soy veterinaria, aun cuando no son mis mascotas, la muerte de mis pacientes, ya sea natural o tenga que ayudarlos a partir para descansar, me genera mucho conflicto, el pensar si se puede haber hecho algo más o algo así, ¿qué puedo hacer para que esto no me duela tanto? Híjole, Clau, yo creo que todos estamos en esa línea, es muy difícil. En alguna ocasión, ¿cómo se llama la doctora, perdón? Claudia Araceli. Mira, Claudia, en alguna ocasión, cuando realicé una eutanasia, una señora se puso a llorar, ¿no? Y bueno, pues le pasa el Kleenex y se le dice que la acompañamos en su dolor. Y ella me dijo, es que ustedes han pasado tanto esto que ya deben de estar acostumbrados. La realidad es que esto no es verdad. Cada muerte te duele, ¿sí? Y esa es la parte que te hace ser un ser humano, ¿sí? O sea, que no seas insensible ante la pérdida. Entonces, el hecho de que nos duela la pérdida de cada paciente no es malo, ¿sí? No vas a encontrar una forma en la que te duela menos, porque el día que perdamos la sensibilidad ante la pérdida de un paciente que fallece, pues vamos a perder una parte de nuestra humanidad. Entonces, aquí lo que yo les recomiendo a mis colegas es, cuando tú sientas ese espíritu de culpa, ¿no? Que te dice, pude haber hecho más, regrésate a tu historia clínica. Porque la historia clínica te va a decir que hiciste una anamnesis, que hiciste análisis, y que hiciste todo lo que estaba a tu alcance para ese paciente, ¿sí? Que tú no te quedaste corta. Ahora, hay gente que te dice, no tengo dinero, porque también es la realidad, y sobre todo ahorita, nosotros durante esta pandemia, muchas personas perdieron sus empleos, muchas personas tuvimos disminución nuestros ingresos, y hay gente que te dice, es que yo sé que necesita pruebas y no tengo dinero, y tú sabes que quizá con una cirugía ese paciente tal vez podría tener una oportunidad diferente, y a veces eso también nos genera a nosotros culpa como veterinarios. La realidad es que cuando tú no puedes garantizar que el paciente tenga una mejor calidad de vida, tienes que tomar tienes que tomar opciones, darle esas opciones a tu cliente, y el cliente tomará la mejor decisión para él y para su animal de compañía, ¿sí? El hecho de que nosotros como médicos veterinarios garanticemos que ese paciente no sufra ni física ni mentalmente es lo que nos va a dar a nosotros ese gramo de satisfacción, no estoy hablando de celebración, pero ese gramo de satisfacción de decir, hice lo que tenía que hacer y mi paciente está bien. A veces la muerte y la eutanasia no son tan malas. En mi opinión profesional y personal, les puedo decir
que nosotros en medicina veterinaria tenemos la opción de indicar, porque es una indicación médica, la eutanasia en nuestros pacientes, a diferencia de las personas, que hay personas que sufren durante años dolor crónico, se acaban, se adelgazan, se allagan y mueren en condiciones terribles porque no existe esto en humanos. Al menos en medicina veterinaria nosotros podemos llegar a la conclusión de que no hay nada más que hacer por nuestro paciente, pero podemos permitirle liberarse de ese sufrimiento. Entonces, si necesitas llorar, llora, puedes hacer una carta, puedes despedirte, puedes agradecerle el privilegio de haberlo tratado. Siempre te va a generar un sentimiento de dolor, pero eso no es malo, eso no es malo. Al contrario, creo que es algo que como médicos veterinarios nos hace mucho más capaces día a día de buscar mejores opciones para nuestros pacientes. Yo les comparto. Nosotros, bueno, en la clínica cuando nos toca realizar este tipo de procedimientos, siempre nos damos un momento a solas con el paciente para decirle gracias por lo que nos enseñaste, gracias por compartir con nosotros estos momentos. Y siempre les agradecemos ese tipo de situaciones. Mónica LS nos dice, muchas gracias por tus palabras, doctora. Doctora Diana, un abrazo. Cuauhtémoc Galván nos pone aquí, la etología es la rama de la biología y de la psicología experimental que estudia el comportamiento de los animales en sus medios naturales, en situación de libertad o en condiciones de laboratorio, aunque son más conocidos los estudios de campo. Felicidades, doctora, por sus estudios, aportan bastante para la autoestima de los que perdemos a un amigo, un perro mínimo. Ok. Muchas gracias por tu comentario. Y sí, aquí voy a hacer una acotación minúscula. En este caso, efectivamente, esa es la descripción de la etología. Sin embargo, existen diferentes tipos. Está la etología, que es únicamente observar. Nadie puede meter mano. Es como cuando vemos estos documentales de los elefantes, de los leones, y hay gente que dice, es que ¿por qué no hacen algo? ¿No? Porque ellos solamente observan. Okay. No pueden intervenir con todo el ciclo biológico, por decirlo así. Aprendes la conducta natural de la especie. También existen etólogos aplicados, principalmente nosotros los conocemos a nivel de ganadería, ¿no? Por ejemplo, esta parte de el enriquecimiento, de repente en zoológicos, en granjas, qué hacer para tener una mejor movilidad, etcétera. Y existimos los etólogos clínicos. Los etólogos clínicos son aquellos que trabajamos toda la parte de las alteraciones del comportamiento y en este caso también el cómo manejar a los pacientes a nivel de clínica, a nivel de casa, mejorando su calidad de vida y particularmente en este tema, el área de tanatología veterinaria. Muchas gracias, doctora. La señora Silvia Hernández nos dice, muchas gracias, doctora Lorena, por todas sus atenciones. Muchas gracias a ustedes por estar compartiendo con nosotros este pequeño espacio, que es con mucho cariño. Doctora Diana, ¿cómo manejamos la pérdida de una mascota con un niño, ya sea perro o gato? Nosotros nos hemos encontrado mucho en la clínica que nos dicen, es que ya falleció, no le digas al niño porque el niño se va a poner mal, vamos a decirle que, no sé, se fue al rancho, que, no sé, se fue con un amigo. ¿Este tipo de situaciones es correcta? Es una pregunta muy buena, es una pregunta muy interesante. La realidad es que nosotros a veces sobreprotegemos a los niños, ¿sí? Queremos que no sufran, ¿sí? Pero esto, el aprender la vida y el sentido de la vida y de la muerte es mucho más fácil a veces de comprender y de asimilar para un niño de lo que creemos nosotros. Aquí le voy a mandar un saludo a nuestra psicóloga, porque nuestra psicóloga de cabecera, la doctora Esperanza, que nos ayudó justamente en este proceso hace un par de meses. Falleció en casa la adoración de mi hija, que es el güero, ¿sí? Lo atropellaron, entonces tuvo una muerte instantánea. Para mí también fue un shock, porque no estaba yo en ese momento en mi papel de veterinaria, estaba en ese papel, en mi papel de mamá, ¿no? Y en mi papel de tutora, ¿no? También era mi gato. Entonces, pues yo entro en shock, literalmente, una muerte traumática. Y
Y pues yo lo veo desde el punto de vista de repente veterinario, pero en ese momento, ¿cómo se lo digo a mi hija? Claro. Porque yo he dado muchas noticias y he trabajado con muchas personas, pero no es lo mismo cambiarte de papel. Bueno, aquí lo primero es, si es un perro que ya está viejito o ya tiene una enfermedad crónica, explicarle en palabras simples al niño. Mira, él está enfermo del corazón. No le vas a decir, mira, tiene una insuficiencia cardíaca congestiva que genera... No. Claro, Simplemente dile, está enfermo de su corazón y por eso toma medicamento. Pero puede ser que un día, pues, falle su corazón, ¿sí? Y muera. ¿A dónde se va a ir? Ok, si ustedes son creyentes, si a ustedes les gusta la idea, está en el cielo de los perros, está en el cielo de los gatos, ¿sí? De repente dicen por ahí una mentirita piadosa ayuda. Hay gente que dice, no se les deben de decir mentiras. No tocaremos temas relacionados con 6 de enero, ¿verdad? Pero a veces nos ayuda, ¿sí? Ahora, cuando su mascota muere, cuando su animal de compañía muere, siéntense con ellos, véanlos a los ojos, pónganse a su altura y díganle, tengo que darte una mala noticia, ¿sí? Muchos psicólogos mencionan que las malas noticias se dan rápido, no hay que darle tanta vuelta. Tengo que darte una mala noticia. Desafortunadamente, Lucas murió. Va a llorar, sí, por supuesto, claro, que va a llorar. Es un ser que tiene sentimientos. Exacto, pero los niños, a diferencia de nosotros como adultos, son más naturales en sus emociones. Entonces, ¿qué significa? Que el niño se va a poner triste. Por supuesto que se va a poner, pero doctora, yo no lo quiero ver triste, pero tenemos que permitírselo, ¿sí? Porque para muchos niños él se fue, ¿y cuándo va a volver? La esperanza de cuándo va a volver, la angustia de cuándo va a volver. Inclusive he tenido niños que me dicen, es que doctora, le compra croquetas toda la semana porque dice que va a volver. Entonces, esa esperanza a veces tiende a ser más dolorosa. Y cuando se llegan a enterar es que no me pude despedir, ¿por qué no me dijeron? ¿Sí? Entonces, el decirle a un niño, murió, ¿sí? Oye, pero es que el niño no sabe qué es morir. Bueno, significa que ya no está con nosotros y que ya no lo vamos a volver a ver. Hay niños que dicen, lo quiero ver muerto. Ok, si no fue un traumatismo, ¿no? Porque esta parte de cuando tienen accidentes, eso pues a veces sí los deja o sucios. Hay que valorar, ¿no? Hay que valorar sí, la sí, situación, sí, pero a mí me ha tocado niños que me dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero verlo muerto. Ok, yo lo que hago es, los pongo en una sábana, los cubro por completo, siempre en compañía de sus papás, ¿sí? Y entonces ellos saben si lo destapan y lo ven o no. Hay niños que lloran, hay niños que los abrazan, pero hay que permitirles que lo despidan. Hay gente que dice, no, ¿sabes qué? Ya lo mandamos cremar y lo tenemos ahí. Tengo niños que ponen su altar de muertos y ponen sus cenizas de su animalito y ponen su fotito y le ponen croquetitas y superan mucho más fácil su duelo. Ahora también el permitirles que ellos despidan a sus animales de compañía y que reciban estas noticias malas, también les permite asimilar la muerte para las personas. No sufren tanto. Hay veces que dicen, sí, lo extraño. Ok, lo extrañas, hazle un dibujo, amor, hazle un dibujo, dile cuánto lo quieres, vamos a pegar el dibujo en el refrigerador, vamos a ponerle una florecita, vamos a ponerle una veladora, todo aquello que le haga sentirse más reconfortado al niño, ¿sí? Y si el niño, ahora también, como comentábamos hace rato, que me habías dicho, doctora, o sea, ya murió su perro, ¿le compró otro inmediatamente? No, permítanle un tiempo, ¿sí? Permítanle un tiempo, pero es que lo extraña mucho y lo busca y esto, aquello, denles un tiempo. ¿Cuánto es un tiempo? Cuando ustedes vean que ya está más tranquilo, que ya no llora y todo eso, e inclusive pregunten primero, ¿sí? Porque a veces nosotros somos, es que le llegamos la sorpresa y los niños adoran la sorpresa. Mejor platiquen con ellos. Oye, mi vida, ¿qué te parece si adquirimos otro perrito? Si el niño dice, otro Fluffy, o sea, el mismo nombre del perro anterior, significa que no está listo, ¿sí? Entonces, puede ser un Fluffy, o puede ser, puede ser un gato, o puede ser un cuyo. A veces cambiar la especie también nos ayuda un poquito a que los niños acepten un poquito más este cambio, pero no lleguen con regalos, y sobre todo hablando de regalos, no regalen, yo sé que falta, pero no regalen perros en Navidad y en ¿cómo se llama?
¿cómo se llaman? Reyes. No le piden perritos a los Reyes Magos. Reyes Magos, por favor, no traigan perritos porque los perritos se abandonan mucho en abril. Entonces, siempre tiene que ser con conciencia. Y bueno, ahorita aprovechando que estamos en esta temporada de Día de Muertos, díganles a sus niños que pongan un juguete, una croqueta, su foto de su perrito, porque eso siempre ayuda a aceptarlo, a recordarlo con cariño y agradecer todo lo vivido con nuestros pequeños que ya no están. Perfecto, muchas gracias, doctora. Anaid Moreno nos comenta: hace mucho mi hermano le dio unos perritos a un amigo. A mi sobrina le decían que se fueron a ver a sus abuelitos. Ella ya tenía 18 años y lo recuerda. Ya murieron de viejitos los perritos. Ok, gracias, Anaid, por el comentario. Pues siempre es complicado, no estamos acostumbrados a convivir con la muerte y como naturaleza humana queremos evadir esas situaciones, más sin embargo pues es algo que siempre va de la mano con nosotros, ¿no? Hay situaciones que de repente pasan que uno te quedas, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No? Así es. Algo que también ayuda, recordando lo que nos dijo Mónica hace rato, cómo podemos superar esta parte, tú tienes que buscar aquello que te dé satisfacción a ti, que te dé paz. He tenido gente que me dice, no quiero tener la urna viéndola ahí porque me da mucha tristeza. Ok, pon las cenizas en una macetita, siembra una planta. ¿Sí? Si tienes jardín, siembra un arbolito. Entonces es diferente porque entonces ese paciente o ese pequeñito que ya no está y que ahora son cenizas, pues ahora va a dar vida, ¿sí? Y siempre va a tener algo presente con nosotros. Hay gente que dice, no, yo tengo formados a todos mis perritos ahí, todas mis urnas, ¿no? Como una servidora, ahí tengo todos mis bebés. Y entonces les digo yo, y el día que yo no esté, por favor, me incineran y me revuelven con todos ellos y me siembran en un monte, ¿no? Entonces, todo aquello que a ti te dé paz, haz una carta. He tenido clientes que han hecho videos con sus perros y les ponen de fondo una canción y la suben a YouTube. También les ayuda adelante. Si tú quieres escribir algo en tus redes sociales y agradecerle públicamente a tu perro todo lo que has vivido con él, hazlo, ¿sí? Todo aquello que te dé a ti paz es válido. Aunque la gente diga, ay, no, qué ridículo, eso no importa. Lo importante es que tú tengas paz. Hay gente que me dice, ¿sabes qué? Antes de que se vaya, me gustaría una huellita o algo que me recordara de él. Yo les puedo decir que tenemos unas cartitas, unas tarjetas y ponemos la huellita de nuestro paciente que se va a someter a eutanasia. Y bueno, pues también esta parte dentro de la medicina veterinaria, que son los protocolos de cómo realizar también una buena eutanasia. Yo me dedico a capacitar a clínicas veterinarias para cómo realizar un procedimiento que no solamente no genere angustia al paciente que va a fallecer, sino que también permita un momento de paz a la familia, claro, para que se sientan tranquilos, se sientan comprendidos, porque es una situación muy difícil por la cual están pasando y necesitan comprensión por parte de nosotros. Entonces, si son médicos veterinarios, pueden contactarnos y se les da toda esta capacitación de cómo realizar un procedimiento lo menos caótico y doloroso posible. Ok, y bueno, nos mandan una pregunta. Claudia Araceli dice, a mi papá me decía, tu gallina se fue volando, y justo ese día comíamos caldo de pollo. Yo no me daba cuenta y ni ganas de probar la comida. ¡Qué fuerte! Sí, a mí me pasó cuando yo estaba chica. Siempre he sido animalera, ¿no? Es muy difícil, es muy diferente tener amor a la medicina, como decías tú, y ser animalero, ¿no? Claro. O sea, entonces recuerdo que mi familia es de provincias de Tlaxcala, sí existe, sí, por cierto, sí existe Tlaxcala. Entonces, pues de repente yo llegaba y, ¡ay, el conejo que vi la vez pasada! Se fue al monte, se escapó, y efectivamente ese día comíamos conejo, ¿no? Entonces, hasta que muchos años después yo hice la relación, pues también intenté ser vegana, no funcionó, pero sí, a veces es como esta parte de cuando tú
vives en granja o en provincia y pues los animalitos son de abasto y te encariñas con ellos, pues esta parte de tus padres, ¿no? De tu familia, de no verte sufrir, ¿no? Entonces, no significa que sea lo mejor, pero pues a veces con esto evitamos mayores conflictos familiares. Perfecto, muchas gracias, doctora. Una pregunta, doctora. Nosotros, bueno, cuando ha habido la pérdida de un paciente en la clínica, el cual los propietarios tenían otro perrito. De hecho, la pregunta siempre es, ¿no? Es que ya falleció, pero desde que falleció mi perro, mis demás perros no quieren comer, lo extrañan, lo buscan. ¿Cómo puedes manejar esta situación como propietario? Bueno, aquí lo vamos a abarcar de forma muy general porque en realidad esto es tema de toda una consulta dentro de esta parte de tanatología veterinaria. Tenemos que aceptar también el proceso de duelo de nuestros animales porque ellos saben que no están, ¿sí? Pero también pasa esto de si fue una muerte traumática, por ejemplo, y ellos no estuvieron presentes, es dónde está, claro. Pero si ya estaba enfermo, inclusive lo vieron morir, pues sí es este duelo. En muchas ocasiones nosotros solemos sobreproteger al perro que se queda, ¿no? Entonces el otro murió y entonces le abrazo más, le hago más caso, entonces gimotea o está tristón y lo abrazo más y lo apapacho. Pero esta parte de los abrazos y esta parte del cariño, por decirlo así, se trabaja diferente entre personas y perros. Cuando tú refuerzas mucho esta parte de, es que lo está buscando y entonces yo voy, me siento y me pongo a llorar con él y le digo y todo, hacemos como un ambiente muy, muy triste, ¿sí? Emocionalmente hablando. Entonces los perros como que alargan este periodo. En muchas ocasiones lo más conveniente es cuando nuestros perros ya tienen su rutina, ¿no? Salen a pasear a tal hora, jugamos con ellos a tal hora, les damos de comer a tal hora, pasamos tanto tiempo con ellos a tal hora, que es que los cepillos, que le doy masajes, que lo llevo al jardín, lo que sea. Tratemos de seguir con estas actividades de forma rutinaria. ¿Por qué? Porque poco a poco va a entender que, pues literal, la vida sigue. Ya no está mi compañero, pero la vida sigue. Ahora hay gente que me dice, es que lo vi tan triste, o sea, verdad lo vi tan triste y tan solo y tan deprimido, que le traje otro perro y entonces es la campal, porque en vez de sentirse acompañado, es como, o sea, no solamente no está mi compañero, sino que ahora me trajeron un invasor y ahora estoy triste y a la vez tengo que cuidar mi casa, mi lugar. Entonces, si sustituir al perrito que fallece no es una buena idea, traerle un perro nuevo al perro que tiene duelo es la peor idea del mundo. Entonces, inclusive he tenido clientes, por ejemplo, que me dicen, es que sabes que yo cada año me llevo al perro a vacaciones, o cada 15 días nos vamos a la Jusco o al monte y vamos a correr. Ok, tal vez es el momento de hacerlo un poco más seguido, ¿sí? Claro. ¿Para qué? Para que haga sus actividades, no para que olvide, pero retome esta parte, ¿sí? Involucrarlo más en actividades. Y también muy importante, no regañarlos ante eventos que puedan ocurrir de forma errática. Por ejemplo, he tenido perros que me dicen, es que sabes que destruyó la cama del perrito, ¿no? De su compañero, o sea, yo llegué y la había destripado. No es una maldad, esto es algo que se llama episodio de pánico. O sea, estaba tan desesperado por encontrarlo que rompió el objeto de su compañero, ¿sí? De repente es que sabes que está muy irritable, está muy enojón, pues sí, también tienen esta parte del proceso de irritabilidad, ¿no? O sea, y más si eran 2 perros nada más, porque a veces hacen una mancuerna increíble y pueden llegar incluso a generar ansiedad por separación después de la pérdida de su figura de seguridad, y nosotros nos damos cuenta de esto porque son perros que son muy inseguros, se vuelven reactivos, esta parte de quieren morder por todos, muy, muy irritables, dejan de comer. Cuando llegamos a tener un paciente en este estado, o sea, en un estado demasiado negativo, es momento de solicitar una consulta de etología clínica. Sí, son muy importantes porque de verdad hay situaciones que no las podemos resolver ni como propietarios ni como médicos. Aquí sí tenemos que buscar a un profesional, a un etólogo como la doctora Diana Merino.
Gracias. Y me gustaría hacer también una acotación, si me lo permites, doctora. Claro, por supuesto. La parte de etología clínica es una especialidad de la medicina veterinaria. Mucho cuidado, porque han estado empezando a aparecer personas que se autonombran etólogos y desafortunadamente o son personas que no han terminado su carrera, ¿sí? O bien son personas que ni siquiera tienen conocimiento médico. Entonces, el manejar técnicas de modificación de conducta es muy delicado. Claro. Entonces, además, toda la parte de la farmacoterapia necesitamos ser médicos veterinarios titulados, claro, para poder prescribir un medicamento. Entonces, tengan mucho cuidado porque también algunos pseudo entrenadores y pseudo adiestradores, y digo pseudo porque no lo son, porque conozco gente que son altamente profesional, son personas con la ética perfectamente bien puesta, y jamás se atreverían a autonombrarse, ¿no? Entonces, estas personas que usurpan profesión, son muy peligrosas, no solamente desde el punto de vista del daño que le pueden hacer físico a sus animales, sino también el daño emocional. Entonces, pueden buscar especialistas, que somos muy pocos especialistas o personas que nos dedicamos a esta área en el país, a través de la página de SOMEVA, que es la Sociedad de Médicos Veterinarios Etólogos en Bienestar Animal. Entonces, pueden buscar las listas de médicos autorizados en esta área, pero sí, tengan mucho cuidado con estas personas que generan fraude. También los médicos veterinarios, claro, que usurpan, siempre que soliciten atención médica, pidan y exijan cédula profesional. Si no se las quieren dar, duden y ahora sí que corran y vayan a decírselo a quien más confianza le tengan, ¿no? Por el bien de sus animales de compañía, muy importante. Ok, nos pregunta, Rodrigo Flores Monroy nos dice, y cuando pasa al contrario, que el dueño fallece, ¿cómo ayudar a un perro que se queda sin dueño? Sí, aquí también sufren un duelo muy grande y sobre todo porque esa persona con la que vivían sabía todas sus rutinas y todo su estilo de vida. Si es una persona que desafortunadamente esté desahuciada, lo que conviene también es un abordaje clínico para ir generando un desapego del perro a la persona y ayudarle a convivir con otras personas de la familia, ¿no? Así como desafortunadamente nosotros en un momento de la vida, cuando tenemos hijos, decimos, ¿sabes qué, comadre? Si yo llego a faltar, te dejo a mi chaparra, claro, ¿no? Porque es inevitable, tenemos que pensarlo, es algo que no queremos, pero es algo real. Entonces decir, bueno, ok, si yo llegara a faltar, ¿a quién le voy a dejar al bodoque, ¿no? Entonces, claro, sí, también debemos de pensar esto. Desafortunadamente ahorita con la pandemia hemos visto muchos perros que se solicita adopción porque falleció su dueño, ¿no? Y entonces quedan en el desamparo o en el abandono porque la familia no quiere hacerse responsable. Entonces, lo primero es también ver esta posibilidad. Lo segundo, cuando llega a ser una muerte traumática o inesperada, requieren muchas veces atención conductual también, requieren consulta. Hemos tenido pacientes que pues prácticamente se han dejado morir porque no está la persona, claro, entonces se requieren inclusive apoyo farmacológico. Entonces no es esta parte de que es que se va a hacer adicto. Ningún medicamento que se usa en medicina del comportamiento genera adicción si es prescrito y controlado por un médico veterinario, ¿sí? Claro, totalmente. Yo les quiero compartir una experiencia que, bueno, a mí y a todo el equipo de trabajo que está con nosotros en la clínica, fue que hace poco falleció una chaparrita, el cual los dueños decidieron llevar a su otro perrito a despedirse del perrito que ya había fallecido. Y nosotros nos sorprendimos mucho porque cuando la dueña acerca al perrito con el perrito que ya había fallecido, de verdad el perro se le veían las lágrimas como escurría. No, ahí fue donde nos dimos cuenta que tienen sentimientos, que fue muy muy emotivo ese momento, ¿no? Nosotros no comentamos nada,
pero porque yo de verdad yo dije, ay, creo que yo me siento tan nerviosa, me siento tan mal de que falleció el paciente. Entonces, ya platicando con el equipo de trabajo es que sí, nosotros vimos también las lágrimas. Esto sí puede ser, sí sienten la muerte. Los perros tienen emociones vívidas, igual que nosotros, ¿no? Esta parte de la alegría, la tristeza, la angustia, incluso el desagrado. Sí, claro. se ha determinado que sí, también muestran desagrado a personas, a cosas, a alimentos, etcétera. Sin embargo, todavía tenemos como esa parte por comprobar. Una cosa es muy diferente, es una emoción, y otra es un sentimiento, porque un sentimiento claro. Es esta parte expresa, que se expresa directamente con palabras. ¿Sí? Es decirte, doctora, ¿cómo te sientes? Y yo te digo, bien. Y tú me dices, no, la cara se le ve como que está triste, ¿no? Pero yo te estoy diciendo que bien. Entonces, aquí tenemos como todavía esta parte. Ahora, se ha reconocido que hay varias especies que lloran, pero muchas están asociadas más a dolor físico que a dolor emocional. Sin embargo, el perro en particular, al ser un individuo que vive en grupo, sí sufre mucho por la pérdida de sus compañeros de grupo. ¿Sí me explico? No podría decirte en este momento a ciencia cierta, porque no estuve también ahí, ¿no? El porqué de las lágrimas en un momento dado, pero definitivamente el perro es de los individuos que más resiente la pérdida de un compañero, llámese humano, llámese animal. ¿Por qué? Porque he tenido perros que entran en depresión porque su mejor amigo era una guacamaya y se murió la guacamaya, ¿no? Entonces, pero tiene un chorro de perros ahí, compañeros, sí, pero el compadre, el amigo, claro, el vínculo era con la guacamaya. Entonces, no importa que haya más individuos alrededor, el vínculo que se perdió, que fue con ese individuo, y ese es el que duele. Claro, y son sentimientos bien, digo, yo a mí todavía me genera mucho conflicto cuando tenemos que hacer este tipo de manejos, por ejemplo, de la eutanasia. Sí, claro. Y bueno, también nos preguntaban, ¿cuándo es el momento para yo decidir eutanasiar a mi mascota? Ok, nosotros manejamos algo que se llama calidad de vida. Calidad de vida, inclusive ya hay tablas, lo pueden solicitar con su médico veterinario. Las tablas de calidad de vida evalúan varios parámetros. Perdón. Evalúan si el paciente come solo, si tú le tienes que dar de comer, si ya no come y requiere una sonda, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto lleva un puntaje. Si el animal o tu perro, tu gato se hidrata solo, toma agua, o lo tienes que andar persiguiendo con la jeringuita para darle en la boca, o requiere suero, ¿sí me explico? Entonces, son 10 rubros diferentes que se evalúan, interacciones sociales, ¿no? Que se lleve bien con su grupo humano, que se lleve bien con su grupo animal, que disfrute sus actividades diarias. Inclusive hay uno que se llama felicidad. A mí me gusta mucho porque todavía dentro del gremio estamos como en controversia de los perros sienten felicidad o no. Pues tú velo cuando llegas y el perro feliz, o sea, punto, ¿no? Pero el grado de felicidad justamente, ¿no? O sea, llegas, te mueve la cola, se emociona, le vale grillo, y el último rubro, uno de los últimos rubros es ¿cuántos días buenos tienes sobre los días malos? Porque de repente tienes un paciente que hoy no se levantó, no se puede levantar, no se puede parar, ya se hizo del baño en su lugar porque no pudo llegar al baño, ¿sí me explico? Porque ya la cantidad de medicamentos que toma es tanta que pues ya no tenía mal el riñón y ahora tiene mal el riñón por la cantidad de medicamentos que tiene que filtrar. Entonces, a veces nosotros en casa, el hecho de valorar cuántos días buenos tienes sobre días malos, nos ayuda a tomar una decisión mucho más real, mucho más objetiva, mucho más certera. Mi perro tuvo un día bueno sobre 6 malos, tal vez es el momento de dejarlo partir, ¿sí? Porque ya los tratamientos médicos, mis cuidados, todo lo que hacemos
ya no está garantizando que disfrute sus actividades. Inclusive nosotros en medicina del comportamiento tenemos pacientes que sufren por una enfermedad que se llama síndrome disfuncional cognitiva, que es como el Alzheimer en las personas. Pero ¿qué pasa? Pues que el perro o el gato o el caballo, también se ha detectado, podría no tener tan mala salud física, pero tiene un deterioro mental tan grande que vive angustiado cada día que despierta hasta que logra dormirse, si es que se duerme. Entonces, a veces hay condiciones no físicas, como es en este caso el síndrome de disfunción cognitiva, que también requiere que tú tomes una decisión muy difícil, pero necesaria para tu compañero de vida. Pues muchísimas gracias, doctora Diana Merino. Fue un gusto tenerla aquí en nuestro programa. Cualquier duda, por favor, pueden comunicarse con nosotros a la Clínica Veterinaria Lorbet. El número telefónico es 55 77 05 09 98. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias. Gracias, doctora. Un gusto tenerla con nosotros. Buen día, hasta luego. Muy bonita, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Es un tema muy complicado. Sí, y bien poquito, ¿no? Un tema muy pequeño, muy largo para... GB Radio y Radio Tepozotlán trajo para ti Mi Mascota y Yo. El amor por mi mascota es lo más noble.